Hello Coffee. Bueno, la propuesta que me hace Martín es contarles o tratar de convencerlos acerca de por qué hacer un ecocardiograma transesofágico en 3 dimensiones en una insuficiencia mitral crónica severa. Y lejos de lo que él decía recién, yo creo que tiene indicación una vez que uno está pensando en hacer una intervención sobre la válvula mitral. ¿Por qué? Porque tiene esta tecnología una exquisita definición anatómica que lo que va a hacer es ayudarnos o ayudar al médico que nos deriva al paciente a tomar la decisión correcta respecto de cuál va a ser la estrategia terapéutica, sea esta quirúrgica y en qué centro pensar a realizarla, o sea a través de hemodinámica. Y esta tecnología va a lograr eso a través de, como vemos aquí, una excelente visualización con una muy interesante definición anatómica de la válvula mitral. Este es un ecocardiograma transesofágico tridimensional que está viendo la válvula mitral desde la aurícula izquierda. Aquí vemos la válvula anterior, la válvula posterior. Esta es la comisura posteromedia, aquí la comisura anterolateral, arriba la válvula aórtica con su valva no coronariana, hacia adelante la valva coronariana derecha y aquí la valva coronariana izquierda. Y como vemos la misma válvula mitral ahora desde el ventrículo, aquí la valva anterior, la continuidad mitroaórtica, ya de fondo la válvula aórtica, etc. Como ven ustedes, tenemos una exquisita definición anatómica de la válvula mitral, en este caso en un paciente sano. Pero además, esta tecnología lo que nos permite hacer es hacer un análisis semicuantitativo de la válvula mitral y que a través de asignar puntos al anillo y de dibujar la válvula, nos va a permitir construir un modelo tridimensional de la válvula mitral, como ustedes están viendo aquí. Este es un paciente sano y este es un paciente con prolapso de la válvula mitral, que este modelo lo que nos va a mostrar al final de la sístole, en azul toda la válvula que esté por debajo del anillo hacia el ventrículo, o sea que no prolapsa, y en rojo todos los segmentos de la válvula que están prolapsando, o sea por encima del anillo al final de la sístole. Y además lo que nos va a permitir es tomar muchas mediciones, o sea cuantificar esta válvula mitral, que intentaremos ver después cuán interesante es. No solo estima los diámetros en sentido intercomisural, anteroposterior, el perímetro del anillo, el área del anillo, sino que además nos permite tomar medidas de la longitud, área de las valvas y también de la altura y el volumen del prolapso cuando hubiera prolapso o del tenting cuando estamos hablando de una insuficiencia mitral isquémica. Así que para eso lo que vamos a hacer, hoy les propongo, es meternos de lleno en algunos casos, especialmente en la enfermedad degenerativa de la válvula mitral. Bien sabemos que respecto de la etiología de la enfermedad degenerativa de la válvula mitral, se encuentran en los extremos del espectro el déficit de tejido fibroelástico y la enfermedad de Barlow, y entre ellos algunas formas frustras, pero acá lo que me resulta más interesante mostrarles es que desde el déficit de tejido fibroelástico hacia la enfermedad de Barlow, lo que vamos viendo que existe es mayor dilatación del anillo y mayor cantidad de exceso de tejido, siendo el déficit de tejido fibroelástico una válvula bastante más sana, con poco exceso de tejido y más fácil de reparar, y la enfermedad de Barlow una enfermedad que tiene mucho exceso de tejido y por tanto mucho más difícil de reparar. En este sentido, con lo que les contaba recién respecto de la capacidad de cuantificar, vale la pena mencionar este muy buen trabajo del doctor Roberto Lang de Chicago, que lo que hizo fue evaluar 57 pacientes con insuficiencia mitral severa por enfermedad degenerativa que iban a cirugía, y a todos los estudió con ecocardiograma transesofágico. Y en quirófano definió qué pacientes tenían déficit de tejido fibroelástico y qué pacientes tenían enfermedad de Barlow, y los comparó con 20 pacientes, con 20 sanos. Y lo que nos mostró muy bien él es que los pacientes que tienen déficit de tejido fibroelástico pueden tener una altura de prolapso, o sea la válvula puede ir hacia arriba, hacia la aurícula izquierda mucho, pero el volumen del prolapso, que nos está hablando del exceso de tejido, nunca en esta experiencia de él fue mayor a 1.2 mililitros, mientras que todos los pacientes que tenían enfermedad de Barlow se ubicaron por encima de esa cifra. Todos tenían un volumen mucho mayor a 1.2 mililitros. Y entonces ahora sí pasamos a los casos, intentando mostrar cuáles son las habilidades de esta técnica.
Y este es un escenario interesante, que es el prolapso de la válvula anterior mitral. Interesante digo porque el cirujano en general trata de esquivar a estos pacientes, porque sabe que si le hace una plástica mitral probablemente tenga que repararlos más o reoperarlos más en el futuro. Este es un paciente de 58 años que tiene un prolapso de la válvula anterior mitral con imagen de cuerda tendinosa rota, que cuando lo estudiamos con ecocardiograma transesofágico vemos allí una válvula anterior flail con cuerda tendinosa rota, lo mismo en esta vista de 120 grados con insuficiencia mitral de grado severo, que cuando vio al cirujano le dijo: tenés un prolapso de válvula anterior, es difícil de reparar, seguramente vas a terminar en una prótesis. Ahí lo estudiamos con eco transesofágico en 3D y lo que vemos aquí es muy interesante. La válvula está bastante sana. El único segmento que tiene prolapso y cuerda tendinosa rota es el segmento medio, el segmento A2 de la válvula anterior. Y cuando cuantificamos esta válvula, fíjense ustedes que resulta interesante ver que la válvula está casi toda en azul. Lo único que está en rojo es el segmento medio, el segmento A2 de la válvula anterior, y que tiene una altura de prolapso, si nos vamos al trabajo de Lang, que es de 5 milímetros, pero un volumen de prolapso bajo. O sea, eso quiere decir que seguramente tiene poco exceso de tejido, que seguramente tiene algo más parecido a un déficit de tejido fibroelástico y que probablemente sea reparable. Y así lo entendió el cirujano y le puso neocuerdas a la válvula anterior, un anillo posterior, y como ustedes ven ahí, la plástica quedó muy bien. Este es otro caso muy interesante de un señor de 58 años con un prolapso de válvula mitral de larga data, prolapso de la válvula anterior con cuerda tendinosa rota e insuficiencia mitral grave. Que el ecocardiograma transesofágico que les muestro aquí muestra un gran compromiso de la válvula anterior. Fíjense ustedes la importante destrucción, una válvula anterior flail con cuerda tendinosa rota y un compromiso de la válvula anterior muy importante. Sin embargo, fíjense que cuando lo vemos con el eco transesofágico en 3 dimensiones, vemos algo bastante parecido a lo que veíamos antes. La válvula posterior parece bastante sana, el segmento A1 y A3 de la válvula anterior no parecen tener compromiso, y es el segmento A2 el que prolapsa y que tiene cuerda tendinosa rota, y cuando cuantificamos nuevamente la válvula, vemos que solamente está en rojo el segmento A2. Tiene algo de dilatación del anillo, pero cuando vemos el volumen de prolapso, fíjense otra vez, 1.3 mililitros. No parece ser tan grave, no parece que hay tanto exceso de tejido. Este paciente fue una plástica, se le hizo neocuerdas a la válvula anterior, un anillo completo, y como ustedes ven aquí, el paciente quedó muy bien. Otra paciente, joven, que tiene un prolapso de válvula anterior mitral, como ustedes ven ahí, prolapso, de ambas válvulas a predominio de la válvula anterior, una insuficiencia mitral grave. Cuando les muestro el eco transesofágico en 2 dimensiones, no dista mucho del eco transesofágico que vimos anteriormente. Aquí vemos la imagen de cuerda tendinosa rota de la válvula anterior. Sin embargo, cuando lo vemos con 3D, la pintura es totalmente diferente. Fíjense ustedes cómo vemos que toda la válvula mitral ahora está proyectada sobre la aurícula izquierda. En esta foto en telesístole vemos que gran parte de la válvula anterior y de la válvula posterior se encuentran por encima del anillo, y cuando cuantificamos nuevamente la válvula podemos ver que existe una gran cantidad de la válvula anterior y un poco de la válvula posterior proyectado hacia la aurícula izquierda, y el volumen de prolapso, que como decíamos antes significa el exceso de tejido que tiene esta válvula, es muy importante. Esta paciente fue a reemplazo valvular y nos intentó una plástica. Este es otro señor que tiene prolapso de ambas válvulas, como ustedes ven ahí, válvulas muy elongadas, cuerdas tendinosas muy elongadas, mucho exceso de tejido, que cuando lo vemos con el eco en 3 dimensiones, fíjense ustedes aquí como toda la válvula anterior y parte de la válvula posterior están proyectándose hacia la aurícula izquierda. Cuando cuantificamos la válvula, fíjense ustedes que toda la mitad interna de la válvula anterior y posterior están en rojo. Eso nos dice que hay mucho exceso de tejido, tiene un volumen de 3,8. Aquí estamos viendo cómo dibujamos el orificio regurgitante anatómico de esta válvula mitral. Este paciente fue un centro de alta experiencia, donde se realizan muchas plásticas mitrales. Sin embargo, poco tiempo después, entendiendo que era una enfermedad de Barlow y de difícil resolución, ¿no? Poco tiempo después, el paciente consulta nuevamente por hemólisis y vemos que en el estudio posterior tiene un prolapso residual de la válvula anterior, tiene una insuficiencia mitral de grado al menos moderado y debió ir a una prótesis. ¿Qué podemos decir de la válvula posterior?
Este es un caso muy interesante y que es un paciente de Martín. Es un hombre joven, un futbolista, que tiene un prolapso de valva posterior, pero que no es un prolapso de valva posterior típico. Fíjense ustedes cómo este segmento medio de la valva posterior es enorme y está prolapsando claramente hacia la aurícula izquierda. Tiene una marcada dilatación del anillo en sentido intercomisurario y anteroposterior y un volumen de prolapso muy importante y una longitud de cuerda posterior muy importante de 24 milímetros, y seguramente los datos de este estudio nos van a servir para pensar que esta plástica no va a ser una plástica sencilla, sino que seguramente va a requerir una técnica de sliding, diferente al prolapso clásico que vemos de la valva posterior por déficit fibroelástico, como en este paciente, que fíjense ustedes que tiene solamente prolapso del segmento medio de la valva posterior, con un volumen de prolapso que solamente es de 0,5 mililitros y que seguramente podemos resolver fácilmente en cualquiera de nuestros centros. Por otro lado, además de ver bien la válvula, nosotros podemos ver bien el anillo. Y este es un caso interesante de un señor de más de 70 años, donde además de tener prolapso de la válvula mitral que compromete a la valva posterior y tiene un poquito de bilobin sobre la valva anterior, lo que resulta más interesante es ver cómo se deposita el calcio a nivel del anillo. Tiene 3 grandes mamilones de calcio que nos hacen pensar que si pensamos en reparar la válvula vamos a tener bastantes dificultades. También nos sirve mucho esta tecnología para ver la segmentación de la válvula mitral. Este es un señor de 72 años que tiene prolapso de la válvula mitral, prolapso de la valva posterior con insuficiencia mitral severa, y que cuando lo estudiamos con eco transesofágico, la verdad es que a mí no me pareció nada interesante. Tiene prolapso del segmento medio de la valva posterior, aquí a nivel de P2, con cuerda tendinosa rota, insuficiencia mitral, y en las vistas parecía que era solo eso lo que le sucedía al paciente. Cuando lo vimos con 3D, sí, está bien, prolapsa aquí. El segmento P2 en su porción más medial parece que es el que tiene prolapso. Cuando hacemos la reconstrucción, la cuantificación de la válvula, empezamos a ver que aquí está en rojo, pero también estoy viendo en rojo el segmento P1. Y entonces digo, esto no lo vi, yo lo vuelvo a ver. ¿Y eso tendrá algún valor? ¿Será que está prolapsando o será que me estoy equivocando aquí? Y aquí el eco 3D transesofágico me da la respuesta. Ahora mirándolo desde el ventrículo veo que tiene 2 áreas de aceleración proximal del jet que me dicen que esta válvula tiene más de un segmento con prolapso, o sea que va a haber que reparar más que un segmento. Por otro lado, es una técnica muy interesante para definir la anatomía de la válvula mitral, especialmente en los pacientes que tienen compromiso comisural. Esta es una mujer que tiene antecedentes de una endocarditis previa y que tenía diagnóstico de perforación valvar. Cuando la estudiamos con ecocardiograma transesofágico, y voy directo al 3D, vemos que en realidad no hay ninguna perforación valvar, sino que lo que tiene es compromiso de ambas comisuras, como podemos ver bien en este video, pero la que pierde es la comisura posteromedial, tal como nos muestra la ecografía en 3 dimensiones y la reconstrucción tridimensional. Por otro lado, es una técnica interesante para el estudio de la insuficiencia mitral funcional. Esta es una paciente joven que tiene chagas y un aneurisma posterolateral muy grande que determina tironeamiento, tenting de la válvula mitral. Fíjense ustedes acá como vemos la falta de coaptación de ambas válvulas. Este es el ecocardiograma transesofágico, que nos muestra un poquito lo mismo, la insuficiencia mitral secundaria al tenting, y la ecografía en 3 dimensiones nos permite ver exactamente qué es lo que está ocurriendo con esta válvula, tanto cuando la miramos desde la aurícula como cuando la miramos desde el ventrículo. Esta imagen realmente es muy interesante, pero más interesante aún es poder cuantificar esta válvula, poder medir el anillo y especialmente medir cuánta altura tiene de tenting y cuál es el volumen de ese tenting, para ver si es una válvula que pensaremos en reparar o cambiar o no hacer nada. Por último, es una técnica especialmente útil para la insuficiencia mitral periprotésica, cuando existen leaks perivalvulares. Este es un paciente que también estudiamos con Martín. Es un señor joven que tiene doble reemplazo valvular, aórtico y mitral, y que tiene hemólisis y que viene para hacer un ecocardiograma transesofágico en 3 dimensiones. Creo que este fue el segundo eco transesofágico que hicimos con él, con Martín, donde podemos ver una
gran dilatación de la aurícula izquierda. Todo esto es el piso de la aurícula izquierda. Acá está la prótesis aórtica, aquí la prótesis mitral. Esta estructura que ven acá es una megaorejuela izquierda que no tiene trombo, y aquí la prótesis mitral, y en este lugar estamos viendo el LIC. Cuando lo miramos desde la orejuela izquierda, esta es la orejuela izquierda, aquí está la prótesis aórtica, aquí la aurícula izquierda y debajo el ventrículo izquierdo, vemos que existe un LIC que es único en relación con el parante de la prótesis. Cuando lo miramos con eco 3D en color, vemos que el flujo pasa en diástole a través de la prótesis y refluye por el LIC durante la sístole. Lo llevamos a cirugía y lo que encontramos fue exactamente lo mismo que nos decía el eco 3D. Un LIC único en relación al parante de la prótesis que pudo ser reparado sin problemas. Y ya para ir terminando, esta técnica es especialmente útil para el estudio de los LICs porque nos permite ver muy bien la forma, si existe más de uno, la exacta localización respecto de las estructuras. Si ponemos a la aorta en hora 12 y a la orejuela en hora 9, podemos ubicar bien el cuadrante. También nos habla muy bien acerca del tamaño del LIC y es de suma utilidad para guiar los procedimientos de cierre a través de hemodinamia por vía percutánea. Por último, también es útil en el estudio de la insuficiencia mitral congénita. Esta es una paciente que tiene diagnóstico de insuficiencia mitral por prolapso, tenía un cierre de serial en la infancia, así es como nos viene a nosotros. Cuando la estudiamos con eco 3D podemos ver claramente que tiene una valva anterior que está un poco dura, con una hendidura chiquita sobre la valva anterior, pero que era la causante de la insuficiencia mitral de grado significativo. Cuando hacemos la reconstrucción de la válvula vemos que no existe nada de prolapso y que la insuficiencia mitral está en clara relación con la pequeña hendidura que estaba ahí. Eso es todo y muchas gracias. Muchas gracias, María.